Para crear un sitio SharePoint, el método normal es, por tanto, entrar a la herramienta SharePoint que tenemos en nuestro panel principal de Office 365. Tenemos aquí, le damos a SharePoint y vemos que lo primero que hace es llevarnos a una página en la que nos aparecen que estamos siguiendo algunos sitios que ya existen y a los que yo pertenezco, y son los que derivan de los grupos de los que soy propietario. Bien, sin embargo, el método más normal de crear un sitio SharePoint sería en esta página principal en la que yo tengo las noticias de todos los grupos a los que pertenezco, pues tengo aquí un más y crear sitio. Cuando yo le doy a crear sitio, nos abre esta ventana que nos da dos posibilidades. Una de ellas sería sitio de comunicación, que indica que va a ser un sitio en el que vamos a publicar información, contenido dinámico, atractivo para que las personas de tu organización estén informadas, es decir, una página web pues más o menos enriquecida. Vemos que si le damos a crear un sitio de comunicación, lo primero que nos pide es que elijamos uno de los diseños que tiene preconfigurado en este momento. Tenemos tema, escaparate o en blanco. Tema nos dice que usa este diseño si quieres compartir mucha información como noticias, eventos u otro contenido, y nos hace una vista previa de cómo quedaría el sitio por defecto. Nada más yo lo cree, en cuanto le dé pues un nombre del sitio y una descripción. Lo crearemos y tendrá ese aspecto, a falta de rellenar lógicamente todas las noticias con las que yo tenga que publicar. Bien, otro diseño que podríamos utilizar es el de escaparates. De escaparate, pues parece ser que le da mucha más importancia a las fotografías, a la imagen, etcétera. De hecho, nos dice que uses este diseño para exhibir un producto, un equipo o un evento. Bien, finalmente tenemos simplemente el crear un sitio en blanco en el que vamos a ir añadiendo todas las noticias. Bien, ese es cómo yo crearía un sitio de comunicación partiendo desde cero. Pero podemos no partir de cero, porque ya vimos que los grupos de Office 365 a los que yo pertenezca, que yo haya creado, que sea el propietario, todos ellos han creado un sitio SharePoint. Bien, del mismo modo hay una simetría, y entonces yo puedo crear desde SharePoint un sitio de grupo en el cual, a su vez, nos dice aquí que vamos a conectar con un grupo de Office 365, es decir, vamos a crear en paralelo un grupo de Office 365. Bien, ¿qué le decimos aquí? Pues, por ejemplo, vamos a crear un sitio SharePoint y un grupo sobre una tertulia tecnológica. Bien, lo primero que hace es comprobar que el nombre no exista y le da una dirección de correo electrónico del grupo. Ya vemos que aquí esta página de datos para la creación es totalmente paralela a la que veíamos en grupos. Bien, crea una dirección, va a crear esta dirección de correo electrónico para comunicar con el grupo. También va a darnos ya la dirección del sitio. Ya vemos aquí que pues, depende de nuestra organización, y al final pues tiene un determinado nombre. Descripción podemos darle, pues, sitio para intercambiar noticias y opiniones sobre tecnología. Bien, de acuerdo. Esto es una descripción, puede ser cualquiera, es texto libre. Y después, configuración de la privacidad. La privacidad, como hemos visto que este sitio es paralelo a los grupos podrían ser públicos o privados, pues aquí nos ocurre exactamente lo mismo. El sitio de SharePoint y el grupo asociado que se va a crear pueden ser públicos o privados. Le damos privado y finalmente, bueno, está preseleccionado en inglés, pues lo cambiamos a nuestro idioma y le damos en siguiente. Bien, al darle en siguiente nos dice que le demos los miembros del grupo. Esto podemos hacerlo en este momento o podríamos finalizar y añadir los miembros después, posteriormente. Bien, como en este momento pues podríamos agregar propietarios o simplemente miembros. Recordemos que los diferentes roles pues tendrán después diferentes permisos. Pues por ejemplo en miembros podría mantenerme yo solamente como propietario del grupo que se va a crear en paralelo a este sitio, y podría poner como miembros del grupo pues a Roberto y a Nacho. Bien, ya tenemos todo definido, finalizamos. Y al finalizar, pues ya vemos que efectivamente nos ha creado un sitio SharePoint, tertulia tecnológica, que está relacionado con un grupo privado y tiene pues toda una serie de contenido por defecto que podemos modificar y actualizar a nuestro gusto.